tardes a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y aquí estoy con un nuevo proyecto para ustedes. Se trata de esta chaquetita que es muy fácil de tejer y tiene un punto fantasía que queda muy bonito. Es muy abrigadita y lleva muy poca lana y muy poco tiempo también. Es ideal para principiantes y es para bebés entre 3 y 6 meses de edad. A continuación ustedes van a tener una tabla de medidas para que la puedan hacer en otra talla si lo desean. Y antes de empezar con el paso a paso, quiero agradecerles infinitamente y de todo corazón los mensajes que me envían a través de YouTube, las redes sociales y por mail. Estoy encantada de estar aquí compartiendo con ustedes mis trabajos de crochet. Y ahora sí, sin más, empezamos a tejer esta camperita o chaquetita. Para realizar esta camperita vamos a utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros y este acrílico es una lana acrílica 100%. Vamos a empezar haciendo una cadena que mida el contorno del cuellito. En este caso tuve que poner 64 puntos cadena y vamos a realizar un punto cadena más para empezar la primera hilera y a partir del segundo punto vamos a tejer puntos bajos. Por cada puntito cadena entonces vamos a realizar puntos bajos. El punto bajo es uno de los puntos básicos y estos puntos ustedes los tienen tanto en el canal de YouTube como en el blog de Aprender Crochet. Entonces simplemente por cada punto tejemos un punto bajo. Para empezar la segunda hilera vamos a hacer un puntito cadena. Y ahora vamos a tejer 2 lazadas en la aguja. Introducimos en el primer punto bajo. Aquí en este. Y vamos a pasar con una lazada por los 2 primeros puntos, luego por los 2 que siguen y después rematamos los 2 que tenemos. Hicimos entonces una vareta doble. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer de nuevo la vareta doble. Hacemos 2 lazadas, introducimos la aguja en el punto, quitamos un punto. Con una lazada pasamos por los 2 primeros puntos, luego por los 2 que siguen y después rematamos los últimos 2. En el punto siguiente lo mismo, vamos a tejer un punto bajo. Y ahora hacemos una vareta doble. Estamos alternando entonces una vareta doble y un punto bajo. Tenemos que completar los 10 primeros puntos para formar una delantera. Así que voy a contar porque me pongo a hablar y no cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora toca el punto bajo, son 8. Luego la vareta doble, son 9. Después el punto bajo y son 10. Y aquí tenemos nuestra primer delantera. Ahora vamos a tejer en el punto que sigue 3 varetas simples. 1, 2 y 3. La vareta también es un punto básico y ustedes ya, como les dije, tienen todos estos puntos explicados tanto en el blog como en el canal de YouTube. Bueno, aquí entonces hicimos un aumento, que es lo que le va a ir dando forma al canesú. Son 3 varetas en el mismo punto. Y ahora vamos a seguir con la secuencia del punto fantasía. Hacemos un punto bajo, luego la vareta doble, después un punto bajo, nuevamente la vareta doble y así hasta completar 10 puntos después del aumento de las 3 varetas, que es lo que va a formar la manguita. Bueno, después de los 10 puntitos
alternando el punto bajo y la vareta doble, vamos a hacer el aumento. En el punto que sigue hacemos 3 varetas en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a continuar la secuencia del punto fantasía, que es el punto bajo y la vareta doble, hasta completar 20 puntos, que serían los puntos de la espalda de la camperita. Así que vamos a tejer así hasta completar 20 puntos después del aumento de las 3 varetas. Bueno, y ahora hacemos de nuevo el aumento. Después de los 20 puntos en punto fantasía, vamos a hacer el aumento. Hacemos 3 varetas en el mismo punto. Y continuamos con los 10 puntos de la otra manguita en punto fantasía, para luego hacer el último aumento. Entonces continuamos así hasta completar 10 puntos de la otra manga. Y hacemos, después de los 10 puntos de la manguita, 3 varetas en el mismo punto, y con esto terminamos los aumentos de esta hilera. Y ahora vamos a terminar con los 10 puntos de la otra delantera. Para hacer la siguiente hilera vamos a hacer un puntito cadena para empezar a tejer. Siempre empezamos con un punto cadena porque después el borde, cuando hagamos las delanteras, es mucho más fácil y queda mucho más prolijo si hacemos solamente un puntito cadena para empezar las hileras. Entonces hacemos el punto cadena. Donde está el punto bajo vamos a hacer la vareta doble. Ven así. Donde está la vareta doble, tejemos el punto bajo. Donde está el punto bajo, la vareta doble. Donde está la vareta doble, el punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar a los 3 puntos del aumento. Ven hasta aquí. Bueno, aquí tenemos las 3 varetas del aumento. Entonces, en la vareta del medio de estas 3 vamos a hacer las 3 varetas que corresponden al aumento de esta hilera. Entonces, vamos a continuar con la secuencia. En esta vareta nos tocaría hacer, aquí está el punto bajo, en esta vareta vamos a hacer la vareta doble. Ven, aquí está el punto bajo, entonces en las 3 varetas, en la primera hacemos la vareta doble. Ahora viene la vareta del medio que hacemos el aumento. Entonces tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Y aquí, miren, aquí tenemos la vareta doble que nos tocaría tejer el punto bajo. Entonces en esta tenemos que hacer una vareta doble para seguir con la secuencia. Hacemos la vareta doble, en la vareta doble el punto bajo y así continuamos hasta los siguientes 3 puntos vareta del próximo aumento. Ven, seguimos la secuencia, alternando la vareta doble y el punto bajo. Aquí están las 3 varetas del siguiente aumento. Entonces, nosotros hicimos una vareta doble antes de llegar a las 3 varetas. En la primera vareta vamos a hacer entonces un punto bajo, que es lo que nos toca tejer. En la vareta del medio vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y aquí tenemos que mirar, aquí está la vareta doble, entonces nos tocaría tejer en la vareta doble el punto bajo. Entonces en esta vareta tenemos que hacer la vareta doble para seguir con la secuencia. Hacemos la vareta doble
en la vareta doble el punto bajo, en el punto bajo la vareta doble, y así vamos a continuar hasta el siguiente aumento, que trabajamos de la misma manera que en estos que venimos haciendo. Vamos a seguir hasta las 3 varetas que siguen. Entonces, como ven, este puntito queda precioso, me gustó mucho, la verdad, cómo queda. Bueno, acá están las 3 varetas. Entonces, hicimos una vareta doble. En la primer vareta vamos a hacer un punto bajo. En la vareta del medio tejemos el aumento de 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora tenemos que mirar dónde empieza el punto fantasía. Empieza aquí porque aquí está la otra vareta del aumento de la hilera anterior. En esta vareta doble nosotros tenemos que hacer un punto bajo. Entonces en esta vareta vamos a hacer una vareta doble. Luego en la vareta doble un punto bajo. Y así vamos a ir combinando hasta los siguientes 3 puntos vareta, que trabajamos de la misma manera que venimos haciendo en los otros. Vamos a ir combinando así hasta los siguientes 3 puntos vareta. Bueno, estas son las últimas 3 varetas del aumento de esta hilera. Entonces hicimos la vareta doble, en esta vamos a hacer un punto bajo, en la vareta del medio las 3 varetas del aumento, 1, 2 y 3 varetas, y aquí nuevamente vamos a mirar. Tenemos, después de la vareta del aumento de la hilera anterior, está el punto bajo del punto fantasía, donde tenemos que realizar una vareta doble. Es decir, que en esta vareta vamos a tejer un punto bajo, y en el punto bajo que sigue hacemos la vareta doble, para ir intercalando y formando este puntito fantasía. Y así vamos a continuar hasta finalizar esta vuelta. Bueno, y como ven, ya tenemos definida la parte de arriba del canesú. Y nosotros tenemos que repetir esta última hilera que hicimos. ¿Ven? Esta hilera hasta completar desde el inicio, es decir, desde aquí, desde el cuellito, 11 centímetros. Para la altura del canesú, repitiendo esta última hilera que hicimos. Así que nos toca tejer. Bueno, cuando ya tenemos la altura del canesú, que en este caso, como les decía, es de 11 centímetros, vamos a unir las manguitas para seguir con la parte del cuerpo. Entonces vamos a hacer así. Vamos a empezar a tejer como estamos tejiendo siempre hasta llegar a las 3 varetas del primer aumento. Así que empezamos la hilera hasta llegar a la altura de las 3 varetas donde está el aumento. Bueno, y aquí están las 3 varetas del aumento. Hicimos el punto bajo y en esta primer vareta vamos a seguir la secuencia del punto fantasía. Entonces vamos a hacer, nos tocaría hacer la vareta doble. En la vareta del medio no vamos a hacer aumentos porque, como les decía, vamos a unir las mangas. Entonces, después de la vareta doble, nos toca hacer el punto bajo. Vamos a tejer 3 puntos cadena. Saltamos todos los puntos de la manga. Y miren, vamos a contar así. Aquí vamos a tener 3 puntos más. Nos tocaría el punto bajo, luego la vareta doble, el punto bajo, la vareta doble, y aquí en las 3 varetas, en la vareta del medio, entonces nos toca hacer el punto bajo. Les voy a explicar de nuevo. Unimos la manguita. Nosotros llegamos a las 3 varetas del aumento. En la vareta del medio no vamos a hacer aumentos, nos tocaría hacer un punto bajo siguiendo la secuencia del punto fantasía. Luego hacemos 3 puntos cadena. Después del punto bajo vamos a tejer una vareta doble,
un punto bajo y una vareta doble. Entonces saltamos los puntos de la manga y en la vareta del medio del aumento de la hilera anterior nos toca hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una vareta doble en el punto que sigue y continuamos la secuencia del punto fantasía hasta llegar al otro aumento que vamos a unir la manguita igual, claro. Así que seguimos la secuencia hasta las 3 varetas del otro lado. Bueno, llegamos al otro aumento. Miren, aquí están las 3 varetas. Hicimos la vareta doble que nos tocaba de la secuencia del punto fantasía. En las 3 varetas, después de la vareta doble, vamos a hacer aquí un punto bajo. Y en la vareta del medio nos toca hacer la vareta doble. Ahora vamos a hacer 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Si continuáramos con la secuencia del punto fantasía, tenemos la vareta doble, en este punto cadena haríamos un punto bajo, una vareta doble y un punto bajo. Entonces saltamos todos los puntos. Entonces aquí tenemos la vareta doble, un punto bajo, una vareta doble y un punto bajo. Y aquí en las 3 varetas del otro aumento nos tocaría hacer la vareta doble. Siempre es así, ¿ven? Miren, si aquí hicimos una vareta doble, aquí también vamos a hacer una vareta doble. En este otro caso nos tocó tejer un punto bajo y un punto bajo en el otro aumento. Siempre va a ser así porque aumentamos 3 puntos cadena. Pero les quería mostrar por qué trabajamos de esta manera. Ahora hacemos la vareta doble y seguimos con la secuencia del punto fantasía hasta el final de la hilera. Bueno, y ahora ya tenemos unido entonces para tejer el cuerpito. Vamos a dejar las manguitas libres y vamos a tejer siguiendo la secuencia del punto fantasía, claro, y incorporando estos 3 puntos cadena que agregamos aquí debajo de la manguita. Vamos a tejer desde la unión de las mangas hasta abajo un total de 18 centímetros. Así que otra vez nos vemos en un ratito. Bueno, cuando tenemos la altura desde aquí, miren, desde aquí, desde donde unimos las manguitas hasta abajo, de 18 centímetros, vamos a hacer 2 hileras en puntos bajos para hacerle la pretina. Simplemente son 2 hileras en punto bajo. Por cada punto, entonces, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a empezar a tejer la manguita. La manguita vamos a colocar aquí, miren. Nosotros tenemos aquí las 3 varetas del aumento. 1, 2 y 3. En esta tercera vamos a poner la lana. Entonces colocamos la lana y sujetamos con un punto cadena. Y vamos a empezar a tejer, teniendo en cuenta que aquí en el punto bajo, para seguir la combinación del punto fantasía, nos tocaría tejer una vareta doble. Entonces, en este puntito donde colocamos la lana, vamos a hacer el punto bajo. Y así seguimos hasta el otro lado en el mismo lugar. Vamos a llegar hasta el mismo lugar donde están las 3 varetas del aumento del otro lado. Bueno, cuando llegamos a las 3 varetas del otro lado, vamos a hacer aquí, ven, acá está la vareta del medio, vamos a tejer hasta aquí, hasta esta vareta, haciendo una vareta doble. Entonces vamos a unir al punto bajo de inicio con un punto raso así. Y nos va a quedar este agujerito que después lo vamos a coser, que son las 3 varetas que aumentamos abajo de la sisa, que no las vamos a tejer porque si no la manga nos quedaría muy ancha.
Y ahora vamos a seguir en forma circular. Vamos a hacer un punto cadena para empezar a tejer. Y aquí donde está el punto bajo nos tocaría hacer la vareta doble. Donde está el punto bajo, donde está la vareta doble, perdón, hacemos un punto bajo. Y así combinamos el punto fantasía. Todo alrededor de la manguita hasta tener una altura desde el inicio, desde que la unimos a la manguita, vamos a tejer 17 centímetros. Así que ahora vamos a tejer esos 17 centímetros. Bueno, miren, nosotros ahora que llegamos a la altura de la manguita vamos a trabajar así. Esta es la parte del puño. Vamos, miren, yo ya tengo esta manguita hecha de antes para ir adelantando. Vamos a hacer 2 hileras en punto bajo, como hicimos en la parte de la pretina. Y trabajamos entonces así. Unimos a la vareta doble, hacemos un puntito cadena y tejemos por cada punto un punto bajo, tratando de ajustar bien. Y de esta manera, ¿ven? Porque el punto fantasía tiende a ensanchar en la parte de arriba. Entonces, de esta manera no tenemos que hacer ninguna disminución para el puño, ya que trabajando así queda ajustadito a la muñeca del bebé. Llegamos aquí al otro lado y entonces unimos al primer punto bajo de esta manera y hacemos un puntito cadena. Y ahora por cada punto tejemos un punto bajo sin dar vuelta el tejido. ¿Ven? Entonces la cadenita de arriba del punto nos queda con esta terminación y no con esta que queda desprolijo. A mí por lo menos no me gusta. Entonces de esta manera nos queda bien prolija la parte del puño y siempre vamos a ir ajustando bien, ¿ven? Así, de esta forma. Y cuando llegamos al final vamos a unir al primer punto bajo de esta segunda hilera, unimos así con un punto raso. Vamos a hacer un puntito cadena que siempre hacemos para rematar y cortamos el hilo un poquito largo para luego después pasarlo y que no se vea. Y ya tendríamos terminada las 2 manguitas. Cuando ustedes levanten los puntos de la otra manga, cuenten en la primera hilera la cantidad de puntos que tengan. Porque un punto hace la diferencia entre, aunque no parezca, siempre se va a notar si ponen un punto de más o un punto de menos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar las delanteras. Para realizar las vistas de las delanteras vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a empezar del lado de la pretina y vamos a colocar la aguja bien aquí abajo, bien en el borde. Esta es la delantera derecha, en este caso donde van a ir aquí los botones. Entonces vamos a colocar bien aquí abajo donde está la pretina y hacemos un puntito cadena para empezar a tejer. Y ahora vamos a levantar simplemente puntos bajos. ¿Ven? De esta forma. Levantamos puntos bajos por cada lugarcito que se nos presente, un punto bajo, hasta llegar a la base del cuello. ¿Ven? Seguimos así hasta llegar a la base del cuello. Llegamos bien al borde del cuello. Miren, ¿ven? Entonces vamos a hacer, en este caso no vamos a hacer ningún puntito cadena. Vamos a empezar a trabajar directamente en el punto bajo. Así, ¿ven? Por cada punto bajo vamos a tejer un punto bajo hasta llegar a la pretina. Y luego vamos a tejer otra hilera más en puntos bajos. Para que, como les digo siempre,
la cadenita esta quede del lado del revés. Entonces vamos a hacer una hilera más hacia la pretina y volvemos con otra hilera más hacia el cuello. Son en total 3 hileras para cada vista. Bueno, y ahora vamos a rematar con un puntito cadena y cortamos la hebra. Siempre córtenla un poquito larga, un poquito nada más, para después poder pasarla o entre puntos o mismo en el tejido. Así que completamos 3 hileras en esta vista. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar los botones a la distancia que necesitemos, que nos guste a nosotros. Nosotros colocamos entonces bien. Lo importante es que ustedes pongan un botoncito cerca de la base del cuello y el otro un poquito más arriba del final de la pretina. Los demás lo distribuyen como quieran. Así que vamos a coser estos botones para poder hacer la otra vista. Bueno, miren, colocamos los botones. Yo hago así. Yo siempre pongo uno en cada extremo y después el del medio. Y luego reparto. En este caso voy a poner solamente uno más entre medio porque como es pequeñita esta chaquetita no precisa más. Y ahora vamos a hacer, después de que colocamos los botones, vamos a hacer la otra vista. Entonces, vamos a empezar. Esta la empezamos del lado de la pretina y esta la vamos a empezar del lado del cuello. Bien, en la base del cuello colocamos la lana, hacemos un puntito para ajustar y de paso vamos a ir perdiendo la lana de inicio de la chaquetita y esta lana de inicio de la vista también. Entonces vamos a hacer así. Vamos a tejer también un punto bajo por cada punto hasta la pretina y vamos a contar la cantidad de puntos que tejimos para que las dos vistas sean iguales. Entonces por cada huequito vamos levantando puntos y llevando estas lanitas, estas dos lanitas por algunos puntos. ¿Ven? Así. Bueno, miren, después que tenemos la hilera terminada, que contamos los puntos y vemos que tenemos la misma cantidad de puntos, enfrente a los botoncitos de la otra vista, quiero que vean bien, vamos a poner un marcador para hacer en el lugar donde está el punto del marcador el ojal, en este caso. Entonces voy a colocar de nuevo la aguja y vamos a empezar a hacer el ojal, donde está el marcador. De esta manera les queda perfecta la vista, bien, los puntitos bien contados y el ojal exactamente en el lugar, sin problemas de tener que deshacer, porque así es mucho y además mucho más fácil. Bueno, vamos a empezar así. Tejemos un punto bajo y otro punto bajo. Aquí está el marcador, entonces hacemos un punto cadena. Saltamos el punto donde está el marcador y vamos a continuar en puntos bajos. Y así seguimos en todos los puntitos donde está el marcador. Hacemos un punto cadena para formar el ojal, que es el tamaño del botoncito que estoy usando yo. Si ustedes tienen un botón más grande, van a hacer 2 puntos cadena y saltar 2 espacios, el del marcador y el de al lado. Pero en este caso solo necesito esto. Yo siempre utilizo botones pequeños del tamaño de camisa para los bebés. Entonces hacemos, cuando llegamos al marcador, el punto cadena, saltamos el punto y hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Y así continuamos hasta llegar a la base del cuello. Bueno, y ahora que llegamos bien a la base del cuello, sin hacer un punto cadena, vamos a hacer puntos bajos hacia la pretina para hacer esta última hilera de la vista. Aquí donde está el puntito cadena hacemos un punto bajo también. Entonces seguimos así hacia la pretina.
Bueno, miren, así quedaría terminada las partes de las vistas. Ahora lo que vamos a hacer es el cuellito. Voy a desabrochar el primer botón y vamos a colocar, porque claro, el cuello con este punto queda muy abierto en esta parte de arriba. Y entonces tenemos que reducir un poquito. Y vamos a hacer así, vamos a, donde termina la vista, ven, en este caso la de los botones, aquí vamos a colocar la lana y hacemos un puntito cadena como hacemos siempre para fijar al tejido. Y vamos a trabajar en puntos bajos, aquí, tratando de que no quede ningún agujerito, ¿ven? Tenemos que ir mirando muy bien, ven, así nos queda bien prolijo y bien parejito. Entonces vamos a trabajar en puntos bajos hasta llegar a el aumento miren, donde está el aumento de las 3 varetas, hasta aquí. Cuando llegamos aquí a las 3 varetas, ven que aquí nosotros habíamos hecho el aumento de 3 varetas en este punto. Este punto lo vamos a saltar y continuamos en puntos bajos hasta las siguientes 3 varetas, que vamos a hacer lo mismo. Y así continuamos en todos los aumentos. Y de esta manera el cuellito no queda tan abierto. Entonces seguimos así hasta estas 3 varetas, que vamos a saltar este puntito como hicimos aquí. Bueno, y una vez que pasamos las hebritas que nos quedaron por el camino, y miren, quería mostrarles cómo queda bien el cuellito, ven que queda bien redondito haciendo esta hilera, disminuyendo en todos los aumentos de las manguitas, nos queda bien formadita la parte de arriba del cuellito. Y que ya le dimos, terminamos con todas las hebritas y cosimos los botones, cosimos debajo de la manguita los 2 agujeritos que teníamos. Así queda pronta nuestra camperita, que espero que esta labor principalmente que les sea de muchísima utilidad, pero que hayan disfrutado, y les agradezco mucho haber compartido estos ratitos de crochet conmigo. Les envío un saludo muy cariñoso, no sin antes decirles que las explicaciones escritas están en el blog por si ustedes prefieren leerlas. Y ahora sí me despido con un abrazo muy cariñoso y hasta la próxima. Adiós, adiós.